Hola a todos, bienvenidos a este Conexión Empresarial. En esta oportunidad tenemos a la empresa Valmar, inmobiliaria, constructora primero, inmobiliaria después. Y hoy día va a estar con nosotros Catalina de la Cerda Beltrán. Ella es magíster en desarrollo e inversión inmobiliaria de la Universidad de los Andes, ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de barrios de empresas Valmar. Catalina, bienvenida a Conexión Empresarial. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo conformo parte del equipo de Empresas Valmar. Este es un holding que se ubica en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, en la cual podemos ver aquí distintas imágenes de los rubros en las cuales hoy se encuentra Empresas Valmar, donde hoy orgullosamente podemos decir que somos más de 3.000 familias que trabajamos en conjuntos para poder seguir construyendo ciudad. Esta es una empresa que se funda a partir de 1969 y la crea nuestro fundador Vladimir Chinesky, en la cual parte con nuestra constructora, como bien comentó Carlos en un inicio, para después continuar con el área inmobiliaria. En este caso nosotros hoy, con esta sección que cumplimos ya 51 años, tenemos 1.000 hectáreas desarrolladas en distintos barrios de la región del Biobío y estamos con 500 hectáreas en desarrollo. Estamos hablando de grandes magnitudes porque nosotros somos desarrolladores de barrio, no somos una empresa inmobiliaria que finalmente desarrolle un solo proyecto en un lugar puntual de Chile o de Concepción en este caso, sino que construimos barrios integrales, barrios que permiten a la gente conformar comunidad y de esa forma generar un sentimiento de arraigo en cada una de estas. ¿Qué es lo importante? Toda esta empresa partió con un concepto de más de viviendas sociales, para después ir avanzando en este caso con todas las versiones más residenciales en extensión, es decir, en distintos condominios, como también en densificación, que son los edificios, para de esa misma forma ir conformando barrios integrales con distintos equipamientos, es decir, strip center, colegios, universidades, clínicas, servicentro, cosas que finalmente te permiten ir generando un barrio a una escala a 15 minutos, un barrio que te permita formar vecinos y formar comunidad. Nosotros efectivamente somos una empresa regional en las cuales nuestras labores se concentran principalmente en el área inmobiliaria de la región del Biobío. Por el otro lado, el holding tiene dos aristas más que se incorporaron de manera posterior. En el año 2008 comenzamos la participación en casinos Marina del Sol, que están ubicados tanto en Concepción, Chillán, Calama y Osorno, para después en el 2018 partir en el rubro de las clínicas, de lo que son Andes Salud actualmente, también en Concepción, Chillán, Calama y Puerto Montt. Y en estos tres rubros finalmente formamos lo que constituye el holding de Empresas Valmar, y el que hoy orgullosamente, como comentábamos, formamos varias familias trabajando en este alero en base a nuestros fundadores, que partieron en 1969 y como partí diciendo, nuestro lema es construir ciudad, porque finalmente es lo que hacemos con cada uno de los barrios que vamos desarrollando. ¿En qué es lo que finalmente hoy estamos y vamos y seguimos en desarrollo, como les comenté, con estas 500 hectáreas que estamos en algún proceso de desarrollo? Uno de los grandes proyectos que hoy día nos enorgullece, en los cuales hoy día estamos todavía en ejecución, es el barrio Brisa del Sol en Talcahuano, el cual, si pueden ver, y muestro esta imagen, es porque en la primera versión del premio Aporte Urbano fuimos seleccionados como un proyecto en extensión, donde se pudieron mezclar distintas perspectivas en las cuales después vamos a ir conversando, para poder generar un ambiente que fuera armónico, que fuera consistente con el medio ambiente, con la parte social, y de esta forma ir generando una comunidad. Entonces, en base a todo esto, se creó este proyecto, fue también reconocido en lo que nos hace sentir orgullosos. Y de esa forma seguir generando nuevos barrios que van a permitir a nuevas familias ir generando una nueva vida, un nuevo barrio, una nueva comunidad, y de esa forma seguir trabajando en conjunto de ellos. Aquí podemos ver, es una imagen del barrio de Brisa del Sol que les estaba mostrando recién. Es importante que
los clientes que finalmente confían en nosotros y viven finalmente en nuestros barrios, en general van obteniendo además plusvalía porque nosotros generamos barrios desde cero. Es decir, Barrio Brisa del Sol son 150 hectáreas, las cuales hemos ido desarrollando desde un inicio, desde el primer condominio, el primer cliente que escribió con nosotros, finalmente va teniendo plusvalía porque el barrio se va dotando. Se va teniendo distintas perspectivas y es parte de la labor que nosotros hacemos como empresa de desarrollo de barrios, que es poder ir dotando al barrio y ir generando distintas opciones a esta comunidad para que tengan todos los espacios. Después, a continuación, estamos con un desarrollo en el sector de la salida sur de Concepción, en este caso, el sector de Palomares, en las cuales estamos partiendo un nuevo proyecto, el cual ya vamos a estar con la entrega de la primera etapa. Pero todos estos proyectos y todas estas ideas finalmente van amarrados de un alma de proyecto que es la que tenemos nosotros y queremos poder siempre reflejar a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos y a la comunidad en general. Y a nivel, obviamente, a nivel país. Esta imagen que ustedes pueden ver es parte importante de lo que es Barrio de Brisa del Sol. Hoy día no tenemos imágenes que sean de nuestro otro barrio de Concepción, que sean ya a este nivel que nos enorgullezca, porque estamos aún en desarrollo, estamos vamos a entregar recién a fin de año la primera etapa, pero todos nos movemos por un concepto y es poder generar un desarrollo sustentable, que es lo que me interesa poder reflejarles y es el sello que nosotros queremos dar siempre como empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos y hablamos de un desarrollo sustentable? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando habla de sustentabilidad? Entonces aquí dejo esta frase que dice hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de las generaciones futuras. ¿Qué es lo primero que viene en la cabeza a todo el mundo y a todos los que estamos en parte del desarrollo y somos ciudadanos de una ciudad? Energía. Esa es la primera palabra que a uno se le viene a la mente, un desarrollo medioambiental, generar energías renovables, pero es importante llegar a que el desarrollo sustentable va más allá. Eso es una sola de las patitas que tenemos que considerar cuando hablamos de un desarrollo sustentable y hablar de sustentabilidad. Porque finalmente nos tenemos que enfocar en que todo esto tiene que llegar a un desarrollo que sea compatible. Y en este caso, cuando nosotros lo desarrollamos, tenemos que considerar estas tres aristas. Una es la medioambiental, que es la que todo el mundo en general considera, que es el poder ser armónico con el medio ambiente y tener conciencia en todos los estados ecológicos y el entorno. Pero sin embargo, hay dos patitas que son muy, muy importantes. Una es el ambiente social y la otra es el ambiente económico. Y cuando hablamos del ambiente social, lo importante es que los proyectos finalmente estén al menos a la comunidad, vayan en comunicación con ellos y de esta forma también permitan generar distintas, por ejemplo, áreas verdes, distintas posturas que permitan a esta dimensión social tener valor en base a estos proyectos. Y el lado económico es que permita generar nuevas inversiones, generar nuevos empleos, distintas oportunidades para generar un desarrollo que sea sustentable. Y eso nos permita generar, en base a todo esto, distintos barrios, que es lo que nosotros consideramos bajo un sello sustentable. Que no nos olvidemos de estas tres patitas, y estos son los que nos permiten a nosotros tomar las decisiones. Todas las decisiones de cómo generar un barrio, dónde generar una calle, dónde instalar lo que van a ser distintos equipamientos comerciales, de salud, o cómo va a ser la movilidad urbana. Todo ese planteamiento es lo que uno finalmente dice, ¿cómo genero que estos tres ámbitos generen una sinergia y generen este desarrollo sostenible? Entonces todas nuestras decisiones en general están basadas a eso. Y sin embargo, vamos viendo cómo esto va avanzando y vemos cómo las ciudades van creciendo. Las ciudades siguen creciendo, la población sigue creciendo, y es importante mencionar que somos uno de los países que tiene una concentración muy alta en ciudades. El 87% de los habitantes en Chile viven en ciudades y por lo tanto el cómo se generen, cómo se planifiquen las ciudades es muy importante.
la sustentabilidad que tenemos que tener en cómo se planifica, cómo se moviliza la gente y cómo finalmente vamos utilizando los suelos, nos va a permitir a nosotros hablar de un desarrollo sustentable, de cómo manejamos las sombras, cómo manejamos la luz. Todo eso finalmente impacta en cómo va a ser la calidad de vida de cada uno de los habitantes, y ese es un sello que nosotros queremos dar. Como les comentaba, el crecimiento poblacional existe, va a existir. Somos una población además que está envejeciendo, entonces tenemos que preocuparnos de distintas aristas, y esa es parte de la misión de nosotros como empresa Falmar y como área de desarrollo, de poder abarcar esto, para que cada postura y cada proyecto pueda integrar todas estas variables, no solo la variable de energía, que es lo que preocupa y a todos nos preocupa, pero sin embargo no olvidemos que existen distintas variables que tienen que partir del diseño. El diseño es lo sustancial en este caso. Entonces, cuando hablamos que un diseño tiene que ser sustentable, significa que tenemos que pasar por distintas aristas, las cuales vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Pero como comentábamos, el crecimiento poblacional al estar, y que además sumamos la variable que existe una reducción importante del número de habitantes por hogar, es decir, que nosotros antes consideramos que en una vivienda, un departamento o casa, o cualquier otro tipo de vivienda que podamos pensar, se genera un número de 4 habitantes. Y la típica familia que se genera, un matrimonio con 2 hijos, como número promedio. Es decir, podíamos tener viviendas con menos habitantes y otras con más. Pero sin embargo, hoy día, a nivel mundial, y Chile no se queda atrás en eso, el número de habitantes por hogar se ha reducido bastante. Y eso podemos ver que ya nos acercamos a un promedio de 2 personas por hogar. Y esta variable se está dando fuerte y va a seguir dándose, y podemos ir reduciéndolo aún más. Y eso nos va a ir generando que necesitamos más hogares, más lugares donde vivir, más lugares donde tener comercio, una movilidad mucho más alta, pero a la vez tenemos que equilibrarnos a un desarrollo que finalmente sea sustentable. Y como les comentaba, ¿cómo podemos aportar nosotros? Es lo que nos preguntamos todos los días, y cómo tomamos nosotros también las decisiones. Y esto es lo importante en tomar, que el diseño tiene que ser integral y tiene que considerar estas 3 variables, 3 dimensiones, que son las que me interesa hoy, les queden en la mente, que son las 3 conjugaciones que nos permiten hablar de un desarrollo sustentable. Porque aquí nadie habla de que el país no puede seguir creciendo, no podemos seguir haciendo proyectos, que tenemos que paralizar las cosas, sino que tenemos que cambiar el paradigma y partir con un desarrollo sustentable. Tenemos que partir de un desarrollo que vaya de la mano con la comunidad, en la parte social, que tiene que apoyar la parte económica, y en ningún caso tenemos que olvidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente, porque es parte de lo que somos y es parte del contexto en el cual nosotros finalmente vamos a poder ir desarrollando ciudad. Y en base a estos diseños, ¿cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que considerar? Y para que finalmente vayan entendiendo un poco el desarrollo de las ciudades, cómo finalmente distintas variables son las más críticas en este diseño. Una de ellas es el agua. Nosotros, cuando generamos finalmente un desarrollo, lo importante es que las viviendas, por ejemplo, tienen que tener distintos artefactos que permitan una utilización más económica del agua. Tenemos que considerar mecanismos de agua y lluvia que permitan gestionar las aguas de manera adecuada para poder evitar distintas inundaciones y un distinto manejo. Eso nos va a poder ir generando una mayor sostenibilidad. Por otro lado, tenemos la ecología y la biodiversidad. Nosotros tenemos que contemplarlo dentro de nuestro desarrollo, contemplarlo dentro de las mismas áreas verdes que nosotros estipulamos, generamos áreas verdes que permitan a la comunidad también una calidad de vida, tener una suficiencia de metros cuadrados de área verde de esparcimiento por habitante. No podemos hablar de un barrio de, por ejemplo, de 2.000 viviendas, donde tengamos, en este caso, 4.000 personas, si lo pensábamos en un promedio actual, o podemos hablar de hasta 8.000 personas con
1 metro cuadrado por habitante de áreas verdes. Es algo que finalmente no va con un criterio sustentable, no va con un criterio, imagínense, en este efecto, en esta misma pandemia, habláramos si no tuviéramos realmente áreas verdes para poder estar. Es parte de la metodología que hay que pensar en este mismo concepto y que va de la mano también con el agua, con el uso racional del agua, va a poder implementar especies que sean nativas, especies de menor consumo de agua, que permita a nosotros generar espacios que sean más duros también, y esa forma te permite reducir el agua, pero cuidando la ecología, cuidando las especies que es del lugar. Significa no llegar y decir, me gusta un árbol y quiero plantar el árbol en el barrio, quiero que la comunidad tenga en esta área verde estos árboles, sino que tomar el origen. ¿Qué es lo que había en este lugar? ¿Cuáles son los árboles que van a aprender bien? Y distintas formas para que la comunidad aprenda de lo que era y además el área verde funcione de manera mucho más económica y de baja mantención. Porque de esa manera también vamos a cuidar los recursos que son posteriores del municipio y que van a permitir ser utilizados en otra cosa. Entonces, todas esas decisiones tienen un pormenor y entre menor mantención también podemos generar que estos finalmente los recursos sean utilizados en otra cosa, o en otros proyectos, o en ayuda a la comunidad en otras partes. Pero es parte de la forma en que uno puede aportar y construir ciudad. Otra de las variables importantes es la contaminación. La construcción en general es uno de los rubros que genera muchos escombros, genera muchos desperdicios y residuos que hay que poder manejarlos. Nosotros como empresa Falmar también nos preocupamos y estamos en un proceso cada día de mejora continua de poder ir manejando los residuos de la construcción de una manera adecuada a través de las disposiciones correctas, de poder reutilizar y poder reducir los distintos residuos que se producen y a la misma vez trabajar con la comunidad, en nuestros futuros habitantes en los barrios y en los barrios que hoy habitan, pueden en este caso generar la menor contaminación y poder implementar también distintos puntos limpios en los barrios de manera de poder ir educando a la población. Generamos talleres con ellos para poder ir generando que ellos mismos produzcan menos residuos y podamos contaminar menos. En ese mismo criterio podemos generar que a través de estos mismos ecosistemas y biodiversidad vamos a generar más áreas verdes que van a permitir generar una mejor oxigenación, generar un renuevo de aire, hay menor contaminación también acústica. Tenemos que acordarnos que todo el follaje de los árboles permite mitigar el ruido, y eso es una de las variables que es muy importante al momento de decidir una especie en el árbol que vamos a implementar, porque finalmente eso te permite tener un confort dentro de tu habitación mucho menos invasiva. Entonces, todas esas variables es importante y todas parten en el diseño. Todas las variables finalmente son importantes y permiten generar un desarrollo sostenible. Otra de las variables, que es la que les comenté, que es la primera idea que se viene en la cabeza, pero no de la generación de energía, sino que en el uso de la energía. Cuando hablamos, por ejemplo, del alumbrado público, de poder hablar de energía, no solamente que puedan ser solares, sino que además sean tan básicamente, son criterios que realmente pueden ser mínimos, pero que estos sean sistemas LED permiten una eficiencia mucho mayor. Pero no solamente en iluminación, sino que también en la calefacción. Recordemos que la calefacción a leña es uno de los contaminantes más críticos que tenemos hoy en Chile, de hecho, aparte muchos de la industria, pero comúnmente en las ciudades que hoy día tenemos algún grado de contaminación mayor, que están declarados saturados o latentes por material particulado, se deben en gran medida al uso de leña en la habitación. Entonces nosotros generamos proyectos con calefacción eléctrica. Implementamos distintos paneles eléctricos que permiten reducir las emisiones, pero sin, en este caso, disminuir el confort térmico. Y ese confort térmico, además, lo implementamos a través de generar distintos proyectos con una buena aislación, con ventanas termopanel. Finalmente eso te permite tener un mejor cuidado de la energía en el hogar y de esa forma evitar
la contaminación y generar un desarrollo más sustentable. Luego los materiales. Es importante este punto y muchos lo consideran y otros no lo consideran tan relevante, pero es importante hablar de materiales duraderos, materiales que no necesiten una mantención constante y tampoco una renovación y que sea cada 5 años, por ejemplo. Hay materiales que son realmente ineficientes y te generan mucho trabajo y mucha contaminación posterior, porque o no puede ser reutilizado. Entonces es muy importante y nosotros también tratamos de implementar reutilización de estos mismos y hasta reciclaje de otros materiales que te permiten, que vienen de otras industrias también, para poder utilizarlo en distintas áreas verdes, por ejemplo, o en distintos portales que te pueden permitir no utilizar nuevos materiales, no generar nuevos materiales, sino reutilizar los mismos. Y otro punto importante, tratamos de utilizar materiales que son locales. Industria local, de esa forma poder fortalecer y regionalizar. Eso es otro punto importante dentro del desarrollo urbano y vamos viendo que son muchas variables. Dejamos de lado solamente la energía, la regeneración de energía, para poder hablar de un desarrollo sustentable, sino que seguimos hablando. Otro punto importante, y que hoy día gracias a Dios tenemos también una ley que la avala, que es la inclusión y la accesibilidad universal. Yo creo que ninguno de ustedes podría imaginarse la cantidad de puntos que existen aquí y la cantidad de ineficiencias que existen a nivel urbano, desde que una Soledad no tuvo el rebaje suficiente para poder que una silla de ruedas subiera o que tenga una pendiente mayor a la que corresponde, y eso hace un trabajo mucho más dificultoso. O que las áreas verdes finalmente no tienen un juego que es para una persona con dificultad de movilidad que se encuentra en silla de ruedas o hasta para los adultos mayores. Hoy día las áreas verdes están pensadas para niños y algunas ya han empezado a implementar distintas, pero máquinas deportivas para la tercera edad somos una población que está envejeciendo. Tenemos que focalizarnos también en ese punto. Entonces vamos viendo otra variable más que genera de parte del diseño, y voy a ser bien enfática en poder decir, el diseño en este caso es todo, y no solamente en el rubro inmobiliario, no solamente en el desarrollo de nuevas ciudades, sino que a partir de cualquier producto, porque finalmente va a ser la finalidad que tú le vas a dar. Y si yo permito generar un proyecto que va a poder ser, o algún producto o lo que sea que va a permitir su reciclaje, va a permitir su reducción o ser reutilizado, voy a poder generar una economía circular. Entonces, de esa manera vamos a poder seguir utilizando y no generando nuevos residuos y nuevas problemáticas. Por otro lado, tenemos el confort y la seguridad, la vía sana y el bienestar, tenemos la comunidad y la movilidad urbana. Este último punto es un punto bien significativo porque nosotros generamos barrios que puedan tener también distintas opciones de transporte, que puedan tener en este caso también ciclovías, que permitan un desplazamiento más limpio, que no dependan 100% del automóvil. Aquí en Concepción hay muchos puntos que es muy difícil la conexión a través del transporte público, entonces está generando muchas más emisiones que las que corresponden. Entonces, en base a eso, poder generar distintos medios que permitan movilizarte, por un lado, y por otro lado, ir generando barrios que sean integrales, que generen un menor desplazamiento. Además de este punto, que es lo importante, y por eso dejé también junto al tema de la comunidad, la vía sana y el bienestar, es que todo este espacio debe ser armónico para que tú finalmente te sientas a gusto, te sientas con el espacio necesario, te permite a ti realizar deporte, convivir, generar comunidad, camaradería. Uno finalmente tiene que poder compartir, pero de una manera adecuada. No proyectos de alta densidad, proyectos que finalmente permitan la escala humana, permitan la vida de barrio. Esa es parte de las posturas y un desarrollo que nosotros vemos como sustentable a largo plazo. Un proyecto que finalmente genera una alta densificación puede generar finalmente más problemas y distintas disconformidades al resto del ambiente. Nuestros proyectos tratan de tomar todas estas variables
y quizás algunas más que no comento, pero en base a todas estas variables de diseño, poder ir pensando el futuro, poder ir pensando cómo finalmente hacer un desarrollo sustentable a la comunidad, aportar finalmente a las ciudades, aportar a la ciudad y que finalmente tanto nosotros como nuestros futuros habitantes se sientan orgullosos de vivir en los barrios que nosotros construimos, en los barrios que nosotros de parte proyectamos y que finalmente todo esto sea parte de la esencia y tanto nosotros como trabajadores de Empresa Palmar, como también sus propios fundadores se sienten orgullosos de lo que se ha generado, de algo de valor, algo de impacto, algo que realmente la gente valore y aprecie, que sirva de paseo, que sirva de contribución finalmente. Porque todos los proyectos tienen que venir hoy día a contribuir al entorno en estos tres ejes y dimensiones que les mencioné, que la idea es que las entiendan, las comprendan y que las hagan suyas dentro de distintos ámbitos, no solamente del ámbito del desarrollo inmobiliario, que es desde el cual yo les puedo hablar, sino que es desde cualquier ámbito de cualquier proyecto, porque estas tres dimensiones al poder ejecutarse podemos hablar de que finalmente vamos a llegar a un proyecto que va a ser sustentable. Si no, finalmente estamos perdiendo nuestro piso, estamos perdiendo nuestros cimientos y eso va a generar que a largo plazo nuestras futuras generaciones no puedan vivir los encantos que hoy día nosotros podemos aprovechar de la ciudad. Espero que haya sido bien gratificatorio lo que les estoy comentando, es parte de lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta hacer y nos enorgullece como empresa Palmar de ejecutar, de poder generar este ambiente de convivencia entre las futuras generaciones, las generaciones actuales y sobre todo el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Ya llevamos un año de pandemia, más de un año de pandemia en Chile, ¿ya? ¿Le han surgido problemas desde la mirada urbanística digamos, el hecho de que estemos en pandemia? La gente, por ejemplo, está buscando más, a lo mejor más departamentos o más casas. Hoy día que hemos estado más encerrados, de repente uno necesita más espacio, por lo tanto a lo mejor la preferencia va por el lado de las casas. Lo he escuchado, digamos, gente que ha dicho, chuta, me hubiese gustado haber estado en una casa porque aquí me siento demasiado encerrado. Entonces, ¿han visto algún cambio en ese sentido? Efectivamente sí, o sea, siempre la casa y nuestros productos en este caso han sido bien cotizados y se ha sentido una alegría del poder estar aquí, por ejemplo, en el barrio de Brisa del Sol, gracias a las grandes extensiones de áreas verdes, de poder estar en conjunto del agua, te permite generar una tranquilidad en estos periodos que son de alto estrés. Aquí en general existe una presión altísima todos, estamos todos bastante estresados, llevamos más de un año efectivamente en el cual venía la vacuna, no venía la vacuna, teníamos que estar confinados, teníamos que evitar el contacto social, la movilidad era muy reducida, entonces el tener un espacio y tener una vista que te permita a ti sentir una tranquilidad fue súper bien valorado. Por otro lado, un punto importante que tú mencionas es la cantidad de gente que está buscando una casa. Hoy día no damos abasto, en este caso como empresa, para poder abastecer a toda la gente que le gustaría poder vivir en el barrio, a toda la gente que realmente le gustaría comprar una casa. Estamos hablando de que existe una demanda muy grande, efectivamente, post pandemia, pero antes de pandemia era alta y ahora post se ha magnificado más porque finalmente te da el espacio de vivir en naturaleza. Valoraste el espacio, ya no valoras el transporte porque no tienes que transportarte tanto para tu trabajo. Mucha gente está trabajando mediante teletrabajo, entonces, o trabaja una modalidad mixta. Entonces eso le permite no tener que estar preocupado de vivir muy cerca del trabajo, ya que puede vivir donde sea y poder trabajar. Y eso finalmente te demanda mayor metros cuadrados de vivienda, de poder tener un espacio para una oficina, de tener un ambiente donde tus hijos puedan estar separados de donde tú estás trabajando. Entonces demanda más espacio y por ende se da en las casas y no en
en los departamentos, porque finalmente en la casa también quiere salir al patio. El valor del verde, sobre todo aquí en Concepción y para el sur de Chile, el valor de la naturaleza es mucho mayor para el cliente. El poder convivir, y eso ha permitido a nosotros posicionarnos aún mayor. Este último año, de hecho, en el segmento que nosotros nos encontramos, tenemos casi un 60% de la participación del mercado, somos líderes en el segmento, entonces, orgullosamente podemos decir que esta pandemia nos ha permitido demostrar aún más el valor que nosotros generamos en nuestros barrios y que nuestros clientes se sientan orgullosos de pertenecer a los barrios de Valmar. Catalina, y tú tocaste un tema y hoy día se necesitan, es urgente la falta de vivienda. Hemos venido creciendo como país, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, con un mayor acceso al crédito. Si uno lo compara con otros países, la verdad es que aquí la gente puede, ¿no es cierto?, mucha gente puede optar a un crédito y finalmente comprarse su casa, su departamento. Y eso ha hecho que, tal como tú dices, la demanda haya crecido mucho, pero sin embargo hay un tema que uno empieza a escuchar recurrentemente, que finalmente la pregunta es cómo compatibilizar esa necesidad de mayores viviendas con la resistencia que hay de ciertas comunidades a la construcción en sus sectores, digamos. Porque eso se está dando. Lo hemos visto aquí, lo vemos en distintos lugares, pero en Concepción también lo hemos visto fuertemente. ¿Cómo compatibilizar eso? No es fácil, pero un punto importante es la comunidad. Si uno como desarrollador, y dentro de estos mismos tres ejes que yo comenté, la dimensión social, uno tiene que poder ser transparente con la comunidad y tiene que actuar antes con la comunidad. Por eso siempre hay que hacer una participación ciudadana que sea adelantada. Poder llegar a la comunidad, poder exponerle, poder entender cuáles son las problemáticas que existen en el entorno en el cual uno se va a insertar con un proyecto. Sea un proyecto de las dimensiones que comento yo de hectáreas, de 150, 100, 70 hectáreas, que en general tienes menos vecinos, pero cuando llegas con un proyecto a un segmento que ya está más acotado, es importante entender cuál es el déficit de esa manzana. Poder entender significa ponerte en los pies de la comunidad, poder llegar a ellos y saber qué es lo que realmente les atañe. Puede ser las áreas verdes, puede ser el tráfico. Entonces, ¿de qué manera un proyecto tiene que venir a aportar a la ciudad y no generar un déficit en la ciudad? Entonces, de esa manera, cuando uno generalmente logra llegar a la fibra de los problemas, a la real causa, puede tomar un efecto que sea finalmente positivo. Entonces, si nosotros como inmobiliarios dejamos de incluir a las comunidades en el desarrollo, finalmente lo único que vamos a ir generando es mayor resistencia. Siempre podemos tener quizás posiciones muy, muy distintas. Hay gente efectivamente que son muy radicales, pero hay radicalidad que no podemos ya a nivel de soportar. En este caso hay miradas que son muy distintas, pero siempre hay gente que es racional y podemos llegar siempre a un consenso, siempre que entendamos cuáles son los dolores, porque uno llega con una masa de densidad a un lugar y finalmente vienes a aportar con más gente. Y si en el barrio hoy día no hay áreas verdes, busquemos que el proyecto pueda entregar áreas verdes. ¿De qué manera puedo entregar espacio al público para poder generar un bienestar? Entonces, un proyecto tiene que llegar a aportar, a generar mayor bienestar y no reducirlo. Entonces, una comunicación activa con la comunidad es la manera de poder llegar hoy día a proyectos que lleguen a puerto. Efectivamente, eso es un poco lo que tenemos que hacer en todo, ¿no es cierto? Salirnos de las posiciones extremas finalmente y compatibilizar. Yo creo que efectivamente por ahí va la cosa. Oye, y en Chile y a nivel mundial, la planificación de las ciudades y los barrios siempre ha estado muy orientada al tema del movimiento, como es esto, el transporte, el desplazamiento de las personas, metros cuadrados verdes, ¿no es cierto? Áreas verdes, las densidades, etcétera. Pero pocas veces incorporan que el estilo de vida de las personas que habitan la ciudad, los barrios, supone una dinámica de abastecimiento, de cómo la gente quiere consumir, lo que podríamos llamar la logística urbana, digamos.
que sin duda trae muchos beneficios para las personas. ¿Incorporan este tema de la logística urbana en su desarrollo inmobiliario? Nosotros sí. A ver, partamos de un nivel más macro para poder ir explicando esto. Nosotros, como desarrolladores, por supuesto, estamos bajo un paraguas que son los planes reguladores. Es el primer marco. Hoy día los planes reguladores, la mayoría son muy antiguos, eh, tienen algunas competencias, a otras competencias no, algunos tratan de tomar más competencias las que realmente tienen, y en base a ese paraguas uno entra a idear, diseñar y poder implementar. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar, vamos viendo distintas logísticas de cómo finalmente la gente se va a desplazar, cuáles son los desplazamientos diarios, hacia dónde va, qué es lo que tiene que tener el barrio, dónde busco el equipamiento que tenga, que en el barrio esté el colegio, que pueda estar bomberos, que pueda estar carabineros, o que tenga un comercio, tenga un strip center, para yo poder generar que el mayor flujo sea dentro del barrio. Entonces, de esa manera, yo voy generando que los desplazamientos, yo ya los creé. Yo estoy diciendo, la persona va a ingresar, va a venir, por ejemplo, trabaja en una parte externa al barrio, va a ingresar y va a querer ir y pasar a comprar el pan. Va a volver y va a querer pasar a echar benzina. Entonces, vas también haciéndole la vida más fácil. Va generando un flujo que va a ir continuo a cómo funciona la vida y cuál es el estilo de vida que vamos teniendo nosotros. Y en base de eso mismo, buscar o un supermercado para que la gente pueda ir el fin de semana pensando ir caminando, evites el uso de automóvil, evites transportarte a otro sector, sino que vayas teniendo todos los servicios a tu mano. Eso es parte del concepto del barrio del 15 minutos, que es decir, que tú no en más de 15 minutos en distintos medios de transporte tengas todo, principalmente en bicicleta y caminando. Tú en ese trayecto puedas abastecerte de tanto de frutas, verduras, de distintos servicios y comercios que uno necesita como persona. Y dentro de esos mismos también el esparcimiento, la entretención. Que eso finalmente esté dotado, que permita a la gente pasear y estar y tenga todo a su alrededor. Entonces, en base a eso, uno como desarrollador se planta en la posición del usuario. De decir, yo soy una persona como cualquier otra persona que yo cuando voy de vuelta del trabajo o cuando voy a trabajar, generalmente tengo estas dinámicas. Las dinámicas en general están estudiadas de los horarios donde la gente consume ciertos productos, donde necesita distintos servicios, o cada cuántas personas, si necesita hacer deporte, un gimnasio, más o menos cuánto es el público ese que se necesita, los mismos colegios, universidades, clínicas, son desarrollos que uno va planteando de dónde está para ir a buscar distintos socios estratégicos que te permitan generar esta mini ciudad satélite o este barrio. Entonces, en base a eso, nosotros nos plantamos, en este caso, en la posición del cliente y poder generar una buena perspectiva y una logística que permita reducir todos estos impactos. Y por eso hablamos de que siempre nos planteamos en la postura de un desarrollo sustentable. Y nombraste el plan regulador. Eso creo que sería bueno que explicarlo un poquito de qué se trata o qué regula, digamos, qué paraguas les pone a ustedes, donde ustedes se pueden mover y qué tan importante es, digamos, porque tal como tú dices, efectivamente muchos planes reguladores en Chile están muy obsoletos, muy atrasados. Se ha discutido, acá en la región se ha discutido, ¿no es cierto?, por lo menos el de Concepción, el tema de la altura, y ahí está la polémica de hasta cuántos pisos, ¿no es cierto?, y eso también influye sobre el bienestar de las personas, porque finalmente puede terminar segregando a la gente o echándola de ciertos lugares porque los precios se elevan o al revés, bajan, por lo tanto permiten que más gente se mueva hacia esos lugares. Entonces, a ver si nos puede explicar para que la gente, para que los alumnos también les quede más claro este concepto del plan regulador que es muy importante. Y que efectivamente está muy en comento en distintas redes, en distintos puntos, y qué es lo importante en este punto y qué es lo que entiendan. Es como, son las reglas del juego finalmente. Eso es un plan regulador.
distinto espacio territorial, lo primero que hace el plan regulador es definir cuál es el límite urbano. Y si todo esto es urbano y todo esto es rural. Y dentro de lo urbano, tú cuando estás en X calle con X calle, en esta manzana, por ejemplo, tú puedes llegar a X altura, a una densidad de, voy a dar un número, 400 habitantes por hectárea, y de distintos parámetros, cuánto es la constructibilidad, la ocupación de suelo, estamos hablando de cuánto espacio puedes ocupar del terreno, distintas variables urbanísticas que determinan a ti la construcción. Pero además de eso te determinan el uso del suelo. Dicen, por ejemplo, aquí se puede comercio, se puede vivienda, se puede hoteles, se puede áreas verdes, se puede, y no se puede industria, por ejemplo. Y en otro sector te dicen aquí sí se puede en industria. Entonces se va planificando el territorio para generar distintas zonas. Esta zona va a quedar como parque, esta zona va a quedar como área verde, otra zona va a quedar, por ejemplo, solamente para equipamiento a escala metropolitana, es decir, de alta escala, entonces, porque tiene un buen acceso, vialidades de alta escala, entonces eso va a permitir generar un comercio, por ejemplo, más grande. Entonces va regulando el suelo, va diciendo, va a ir planificando de cierta forma a nivel macro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, como también dónde deben ir calles. Y decir, ¿sabes qué? Aquí quiero conectar con este sector y este sector tiene que pasar una calle y de esa forma voy a poder generar una mayor movilidad. Entonces empiezas a generar distintos gravámenes en los terrenos en base a lo que tú generas en este plan regulador. Pero uno tiene dos variables importantes que poder jugar cuando hablamos de crecimiento urbano. Porque efectivamente, como les comenté, la población va a seguir creciendo y el número de personas por hogar se sigue reduciendo. Es decir, necesito más vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la población crece? Yo tengo dos opciones. O yo crezco como ciudad por densidad, es decir, hacia arriba, en altura, o me expando, porque no hay otra forma en este caso. Yo puedo tener renovación urbana y poder generar, por ejemplo, 4 pisos, que es un planteamiento que tienen aquí mismo en Concepción, de renovar mucho, pero finalmente no es bien atractivo porque el precio del suelo también es muy caro. Entonces, en base a eso, empieza a limitar. Si yo limito la altura y el precio del suelo se mantiene más o menos al mismo precio, el precio de la vivienda aumenta y el precio de los gastos comunes aumenta, porque si hablamos de un edificio pequeño, tener guardias, tener conserje, finalmente te aumenta mucho el costo y hace que sea mucho más caro vivir en el centro. Los centros por general, en distintas partes de Chile y el mundo, es un lugar que siempre es caro, dado la conectividad, pero Concepción, por ejemplo, es una ciudad que cada vez tuvo un boom en aumento de población, pero cada vez ha empezado a reducirlo. Entonces, la comuna más importante de Gran Concepción se va a empezar a quedar sin gente. ¿Por qué? Porque estoy limitando hoy día las alturas y estoy limitando el límite urbano. Entonces no estoy permitiendo ni que la ciudad se expanda, ni que la ciudad crezca hacia arriba. Entonces no tengo una opción de poder generar nuevas viviendas. Va a ser mucho más caro porque vivir en la comuna de Concepción va a terminar siendo algo elitista. Puedes decir, ¿sabes qué? Si tú viviste en Concepción significa que pudiste pagar un precio mucho más alto. No permite generar proyectos de integración social, distintos proyectos con subsidios, gente que pueda venir de una vivienda de 2.200 como máximo, pueda vivir en la comuna de Concepción. Y vamos a terminar segregando a todo el mundo entre San Pedro y Coronel. Entonces, toda la gente va a terminar desplazándose a ese sector debido a que existen tierras, porque esa es una de las demandas. Hoy día el recurso escaso es el terreno. Entonces, si yo sigo limitando mi límite urbano y sigo limitando mis alturas, lo que voy a hacer es generar un éxodo. Voy a terminar llevando toda la población a las periferias. Entendamos que también Concepción, periferia me refiero de hecho San Pedro Coronel hacia allá, o me voy a ir limitando después hacia Penco Tomé, buscando nuevos terrenos, porque hoy día también entendamos que Concepción es alargado, no es como Santiago que se mueve de manera circunferencial.
Nosotros, como estamos en costa, empezamos a crecer y seguimos arriba hasta Tomé, y abajo llegamos a Lota. Entonces, de esa manera, nosotros, cuando nos vamos hacia la cordillera de la costa, no tenemos grandes distancias. En Concepción las distancias son cortas. La periferia es como que me dijeran todos aquí, los que son penquistas, que la calle Sanders en Pedro Valdivia, si están todos ubicados, es periferia. Es la periferia de la comuna de Concepción, pero nadie me puede decir que vives en la periferia si vives en Sanders. Entonces, es un tema de un concepto de que la comuna finalmente está repartida de una manera distinta a lo que quizás desde Santiago, desde parte de lo que viene, lo que es desarrollo urbano, porque lamentablemente seguimos con una gobernanza muy centralizada, no generamos una circunferencia. Entonces, nosotros somos alargados y la distancia a la cordillera de la costa es muy pequeña. Entonces, no te genera una periferia y te permite vivir muy cerca del centro, pero aún así estás ahí mismo. O sea, Palomares, por ejemplo, a nivel de Chaimavia es el límite urbano y en 7 minutos estás en el centro de Concepción. Entonces, todo eso es considerado, todo lo que es Juan Riquelme, para los que quizás se ubican un poquito más, pero Chaimavia, todo el mundo quizás lo puede considerar periferia, pero en 10 minutos estás en el centro de Concepción. Es un lujo nosotros considerarlo así. Entonces, Concepción tiene que replantearse un poco dentro de toda su regulación, es decir, cómo poder encantar a la gente que vive en la comuna de Concepción. Concepción es la comuna más importante para nosotros y tiene que seguir siéndolo. Pero si yo voy a ir a generar una limitante en alturas y en expansión, voy a hacer que el precio suba y voy a despoblar finalmente, porque van a subir los arriendos probablemente, porque vas a estar cerca de muchas fuentes de trabajo y el precio de las viviendas va también a subir, va a hacer que existan menos proyectos porque va a ser menos atractivo. Entonces, en base a eso, el plan regulador puede fomentar o desmotivar en este caso las distintas construcciones y de distintas viviendas, hasta de proyectos comerciales también, o proyectos de servicios, porque no tengan el flujo necesario para poder sustentar y poder invertir en un proyecto de esa magnitud. Claro, y el problema de uno terminar moviendo a la gente a sectores más periféricos es que la calidad de vida, que básicamente es lo que ustedes, ¿no es cierto?, como inmobiliaria se han propuesto mejorar, empieza a empeorar porque cambia ¿no es cierto?, la movilización, ya no está, o ya no está en la misma cantidad, digamos. En ciudades como esta, donde tú tienes concentrado en el centro los bancos, los estamentos del gobierno, entonces finalmente la gente va a tener que moverse y pierde calidad de vida en eso. Ahora tampoco uno habla de que vaya a pasar lo que pasó en Santiago, en Estación Central, ¿no es cierto?, con estos mal llamados guetos verticales. Eso claramente es desde mi perspectiva, un error, digamos, haber hecho eso así. Yo creo que hoy día tienen que, y como lo decías tú, los proyectos tienen que ser capaces de conversar con la ciudad, aportar a la ciudad y de esa manera convivir con ella, hacer mejor ciudad finalmente. Yo creo que ese es el tema. Ahora, sí. Te voy a molestar, Carlos, porque hay un tema súper importante también lo que tú dices, es que todos hablan de cierta forma de que cuando tú también aumentas la cantidad de gente viviendo en el centro, vas a aumentar la movilización, es decir, más autos en la calle. Y es totalmente erróneo el pensamiento, porque cuando la gente vive en el centro, se moviliza a través de otros medios, mientras que si vive en Coronel, vive en San Pedro, tiene que utilizar finalmente el auto para poder llegar al centro y empieza a generar mayor tráfico en el centro. Pero si tú permites que la gente viva en el centro, va a buscar la que trabaja en el mismo centro, se va a mover a pie o se va a mover en bicicleta o en algún otro modo de transporte, puede ser en scooter o hasta en patines, porque lo tiene cerca. Pero si vive al otro lado, con, con la poca conexión de ciclovías que nosotros tenemos aquí en Concepción, se hace inviable. Tienes un punto de delincuencia, de desconfianza e inseguridad si vives al otro lado, que cuando vas a pasar el puente no sabes si vas a llegar al centro. Entonces, son distintas problemáticas que empiezan a generarle a las personas. Claro.
Catalina, y para terminar, cómo ven ustedes a la empresa en el futuro? ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo ven la ciudad, las ciudades en general? Nosotros y nuestra postura hacia el futuro es poder seguir creando barrios cada vez más sustentables, con distintas, porque todo desarrollo y todo diseño trae consigo experiencia, aprendizaje. Y en todo ese aprendizaje que nosotros vamos teniendo a distintas etapas, de distintos desarrollos, nos permite ir generando mejores proyectos. Entonces, de esa manera, vamos tomando todo lo bueno de cada una para ir generando barrios que cada vez permitan un desarrollo más en armonía con el medio ambiente, sobre todo, porque hoy día el entorno y nuestro contexto es lo más importante. Y no podemos dejarlo de lado, no podemos olvidarlo, como tampoco podemos olvidarnos de la comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos vemos en el futuro? Construyendo y aportando realmente con proyectos que permitan a la ciudad sentirse orgullosos. Es decir, aquí se ejecutó un proyecto que realmente permite un buen manejo de las aguas, un buen manejo de la energía, es inclusivo y la gente finalmente se siente orgullosa. Yo vivo en un proyecto Balmar, yo vivo en un proyecto que es sustentable. Ese es el futuro que nosotros vemos en nuestra visión, poder ser líderes en este rubro y en el desarrollo de barrios integrales. Catalina, te queremos agradecerle a Balmar también. Lo que tú dices finalmente se ha traducido también en que ya llevan un par de años siendo galardonados como una de las 40 mejores empresas en Chile por este premio entregado por Deloitte y Banco Santander. Así que muchas gracias, la verdad que ha sido súper interesante el tema. Y finalmente, si uno pudiera resumir, es que no solamente tenemos que conversar como chilenos por todo lo que estamos viviendo, sino también desde el punto de vista inmobiliario, el desarrollo inmobiliario tiene que conversar también con los barrios, con las personas, con las comunidades y con el medio ambiente, sin duda. Así que muchas gracias, Catalina, por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo. Un honor estar aquí y poder exponer parte de lo que nosotros hacemos.